Sí, perdón, Enrique. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Oye, bien, vamos a proceder a iniciar la mesa redonda. En un minuto, recordar nuevamente la posibilidad de realizar visitas técnicas a enclaves de Smart Cities de Málaga, a la planta de cogeneración de masa y los proyectos Smart City Málaga y Centuol de Endesa. Para apuntarse hay que ir al mostrador de Endesa y el autobús sale de aquí creo que a las 4 de la tarde y les devuelve nuevamente hasta aquí. Con lo cual, cualquiera que le pueda interesar, por favor que se apunte. Bien, y ya resueltos los temas técnicos, ¿ya? Pues Miguel, cuando quieras, adelante. Sí. Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta mesa redonda sobre turismo y Big Data, enmarcada dentro de este foro TICAL y del encuentro de Iberoamericano de Ciudades Inteligentes. Mi nombre es Miguel Ángel Orellana. Soy fundador y CEO de una startup tecnológica que se llama The Grafter, que es además acelerada por Wayra y Telefónica, que están aquí presentes. Tenemos una hora justa. Para hacerlo más ágil dejaremos las preguntas para el final. Hemos tenido alguna pequeña baja, así que probablemente tengamos algunos minutos más para alguna otra pregunta. Vamos a hablar de un sector, el turístico, que está muy ligado al concepto de experiencia. Y esa experiencia comienza desde que estamos planteando ya la actividad, desde que estamos planteando ya el irnos de vacaciones o de turismo de negocios.
Y esa experiencia comienza en ese momento también con la ayuda de las redes sociales y con la ayuda del marketing. Pero esa experiencia continúa durante todo el proceso del viaje y continúa después pues, con la compartición de todo lo que ha pasado durante esa experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque es importante conocer todas esas facetas de esa experiencia y poderlas medir. Es importante saber lo que ocurre antes, durante y después. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿A quién le ha ocurrido? ¿Y dónde ha ocurrido? Y para eso es importante medir. Es importante generar esas métricas que nos dan toda esa información. Y yo con mi gorro de emprendedor de una startup estoy muy acostumbrado a la palabra esta métrica, a las métricas. ¿Por qué? Porque los proyectos valen lo que valen las métricas. Los inversores, los clientes van buscando el que tú conozcas tu espacio, y conocerlo significa saber medirlo y saber utilizar esas métricas. Al final se trata de eso, de medir, para encontrar los fallos, para encontrar las necesidades y para encontrar las mejoras. Vaya. Perdonar. Me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis, ya que tenemos una baja en el panel, para contaros mi experiencia desde el punto de vista de emprendimiento y desde el punto de vista de emprendimiento dentro del turismo. Nosotros nacimos, como os decía, dentro de la aceleradora de Wayra, en un proyecto que no tenía nada que ver con el turismo, pero vimos que por las conversaciones, por las métricas, era interesante enfocar nuestro proyecto al sector turístico. Y es precisamente lo que nos ayudó toda esa experiencia, el pivotar, para llegar a lo que hoy os voy a presentar ahora en 3 slides, que es Grafter dentro de una experiencia turística. Es una experiencia urbana, ocurre en las ciudades, ocurre incluso en los monumentos, totalmente innovadora, totalmente móvil y visual. Y esto... Perdonad. Una de las cosas importantes... Bueno... Bueno, para nosotros, y mientras van poniendo las slides, para nosotros lo importante es salir a probar, salir al mercado. Como emprendedor necesitamos medir, y la única manera de medir es probar. Y la única manera de probar es buscar esas alianzas para ir al mercado a presentar los proyectos a los clientes finales. Os lo voy a contar sin slides. El proyecto... Vale, gracias. El proyecto de Grafter lo que hacemos es transformar las fachadas de las ciudades en un nuevo canal de comunicación. Totalmente interactivo, totalmente innovador, atractivo y lo que os hablaba, totalmente medible. En el que los usuarios pueden compartir sus experiencias, y aquí cuando hablo de usuarios hablo también de turistas, en el que las administraciones públicas pueden interactuar con esos ciudadanos y saber qué es lo que están haciendo, y en el que además existe un espacio para la publicidad y los negocios. Básicamente, muy rápido, la aplicación te permite identificar las fachadas y te permite que esos propios usuarios puedan dejar su huella en esas fachadas. Ese turista que vaya por un monumento y que en vez de compartir por las redes sociales la foto, además
la deje físicamente en el lugar en el que ha ocurrido esas cosas, en el lugar en el que ha experimentado. Lo que está contando al final es una experiencia. Puede además compartirlo en las redes sociales, puede votar el contenido, las fotos de otros y comentarlo. Está contando lo que le está pasando. Las administraciones públicas utilizan este canal de comunicación para crear un nuevo concepto de Smart Social City. Y como ejemplos, os pondré algunos de los que estamos trabajando, que es el Camino de Santiago, creando esa ruta, esa experiencia en el que el propio usuario, el propio turista puede dejar su huella por el camino. Bueno, esto es mi pequeño apunte dentro de la presentación. Lo que os contaba, nuestro proyecto puede ser una idea buena, puede ser convertible en algo que los turistas puedan utilizar, pero sin los apoyos de todo el ecosistema, esta idea se puede quedar en papel. Nosotros, como emprendedores, necesitamos que ese ecosistema funcione porque somos además capaces de entregar mucha información que otras instituciones no pueden llegar a conseguir. Ese microdato, eso de lo que está pasando en ese punto concreto, ¿no? Esa experiencia que está contando. Por eso es importante creer y crear ese verdadero ecosistema en el que estén pues, las administraciones públicas, las empresas del sector, tanto grandes como pequeñas, e incluso las universidades. Ya para no demorarme más, lo interesante es que tenemos un panel en el que tenemos representadas gran parte de ese ecosistema y que voy a empezar a dar paso. Entonces, la primera ponente va a ser María José Tomé. No sé si vas a hacerlo. Sí. La presento. Es la responsable de innovación de Smart Tourism en Telefónica. Tiene 14 años de experiencia en el sector profesional, 7 en Sony y actualmente 7 en Telefónica y +D, donde está liderando proyectos basados en innovación sobre datos con alto foco en aspectos de negocio y construcción de la propuesta de valor para la sociedad, administraciones y empresas, considerando aspectos legales, sociales y económicos del contexto actual. Actualmente está liderando el proyecto de Smart Tourism en Telefónica y +D, desde donde está trabajando en una nueva metodología para generar un nuevo tipo de indicadores para la industria turística. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la introducción y enhorabuena también a la organización del evento. Quisiera empezar, como ha comentado Miguel Ángel, trabajo en Telefónica y +D. Nuestra obsesión es cómo construir a partir de la innovación sobre los datos nuevo valor añadido para una industria, en este caso como es la turística, una industria que ha disfrutado de un nivel de salud y de competitividad muy fuerte hasta el momento y que tenemos que ser capaces de mantenerlos en la nueva oportunidad digital que estamos afrontando, ¿no? Yo creo que es necesario, pero es obvio, de qué manera estos pequeños terminales están cambiando la vida de los ciudadanos y está entrando en el cambio en todas las industrias. La industria turística, la principal. Hemos sabido entender muy bien de qué manera estos móviles nos permiten a la industria turística el crear un canal muy fuerte con el cliente, un canal muy fuerte para llegar al cliente, para ayudarle a crear una experiencia, como hemos visto en el caso de Grafter, para hacerle llegar productos y servicios y para ayudarle en su experiencia turística. Pero estos pequeños terminales también tienen un canal de retorno. El poder ser capaces de cerrar el ciclo entre el canal de llegada al turista y el canal de retorno es fundamental para cerrar el ciclo de una experiencia real turística. Estos terminales se convierten, a día de hoy, en auténticos sensores. ¿Por qué? Porque los llamamos, el 90% de las personas llevan el móvil a menos de 1 metro durante 24 horas al día. Y esto se convierte en un auténtico sensor. Hablamos del Internet de las cosas, los sensores del futuro, de las ciudades, etc. Pero estos son los sensores del presente, de hoy día, ¿vale? ¿A qué me refiero? Esto es un ejemplo, este mapa muestra
cuáles son las redes, o sea, las antenas que hay distribuidas en ámbito nacional a día de hoy, 3G o MTS, que dan cobertura a los móviles, ¿vale? En medio de cada celdita pues tenéis la antena en medio, es la que da señal, ¿no? Os pongo un ejemplo. Ahora mismo tenemos de orden de magnitud de unos 140, 150.000 antenas en el ámbito nacional. Y estas antenas están generando 800.000 eventos al día. ¿Qué es un evento? Un evento es la actividad, la huella digital que deja el móvil por el simple hecho de recibir el servicio y ser capaces de poder hacer llamadas y recibir cobertura. Cada vez que hago una acción de comunicación, cuando me muevo, cambio de cobertura de una antena a otra, o por el simple hecho que el móvil le recuerda a la antena que está viva y está aquí, ¿no? Hay una serie de eventos que son las huellas digitales que quedan dentro de esta red móvil, ¿vale? Esta cantidad de datos es brutal. 200.000 de estos eventos, 800 millones, 200 millones pertenecen a roaming. O sea, son datos de roaming de turistas extranjeros que vienen a España, ¿no? Y que cogen cobertura con la red móvil de Movistar. Cuando nos referimos a que hay que crear a partir de los móviles unos nuevos sensores, es porque los sensores actuales del comportamiento del turismo esencialmente están siendo encuestas en gran medida, ¿no? Usamos las métricas de encuestas para entender cuánto turismo viene, de qué países vienen y un poco por encima cómo se está comportando ese turismo. ¿Qué pasa? Que es una métrica cara de obtener, una calidad que, aunque hagamos mucho esfuerzo, es evidente que la cobertura es muy elevada, la que necesitaríamos para entender en detalle lo que está ocurriendo, y además se basa en intención del turismo, no en acción. En cambio, estos móviles nos abren la oportunidad de hacer un cambio totalmente radical en cuanto a los indicadores de la toma de decisiones de turismo. Hay que pensar que el turismo es uno de los motores económicos de muchos países. En este caso, en España, el Producto Interior Bruto indirecto se acerca al 17%. O sea, es mucho dinero que se está moviendo y ese dinero se mueve en base a decisiones. Y esas decisiones, cuanto más fundamentadas estén y más cerca del comportamiento real estén, serán más eficaces, serán más económicas y permitirán un mayor crecimiento. Entonces, estamos delante de una oportunidad de hacer un cambio en cuanto a los indicadores del sector que nos puede ayudar a mantener un nivel de competitividad. No os negaré, estos datos no están accesibles de una forma tan ligera como os podéis imaginar, ¿eh? Estos datos necesitan reservar la privacidad de los usuarios que los generan y, por tanto, prácticamente nadie tiene acceso a ellos, aparte de los sistemas que ofrecen el servicio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se hace un proceso de anonimización. ¿Qué significa? Cogemos los identificadores y los suplimos por unos identificadores totalmente aleatorios, incapaces de recuperar el móvil original, con lo cual nos desvinculamos en parte de la persona física. Después se anonimizan, se agregan, perdón. ¿Qué significa se agregan? Se observa sobre los datos solo movimientos de grupos de personas, no individuos, grupos. Si los grupos son menores de un cierto tamaño, ese dato se descarta para mantener la privacidad del usuario. Y después se extrapolan. Si tenemos un 50% de una muestra, pues tendremos que multiplicar por 2 el dato que obtenemos para saber exactamente lo que está ocurriendo. Todo esto hace convertir un dato, principio personal, en un dato totalmente estadístico, del mismo nivel que la estadística que ahora mismo nos permite saber cuánta gente pernoctó ayer en Málaga, por ejemplo, ¿no? Con todo esto, no quita de aunque estemos pasando todo este proceso, ese dato continúa teniendo un nivel de información muy potente y que mejora los sistemas actuales de estadísticos. Voy a ponerle ejemplos para hacerlo un poco más entretenido. Aquí cogimos de la red que hemos estado comentando el área de Barcelona y miramos y contamos cuánta gente había en las diferentes celdas de Barcelona durante de 1 a 3 del mediodía, cogiendo una muestra de 12 días. Entonces aquí podemos ver qué hacen los rusos en Barcelona a mediodía, dónde comen, dónde pasan su tiempo, ¿no? Por ejemplo, veis, hay un eje aquí que llega a Montserrat, porque ellos sienten una auténtica predilección por ir a visitar la Virgen de Montserrat. Eso es un tema cultural. En cambio, americanos no tienen ningún interés por visitar Montserrat. Y por aquí vemos cómo se distribuyen bastante uniformemente, le gusta ir a zonas de value retail, de outlets, etcétera, y la zona norte también, la zona de parques, etcétera. Observamos un comportamiento. ¿Y qué hacen estos rusos por la noche? Pues aquí vemos de 9 a 12 de la noche,
de pronto nos han desaparecido del mapa algunos, se van hacia la zona portuaria, muchos se van en crucero, se concentran en la zona centro, que es donde hay marcha nocturna, y muchos desaparecen, porque el turista ruso es muy de estancia diaria, de venir a pasar el día e irse, ¿no? Nunca habíamos observado un dato con un nivel de precisión de este tipo sin tener que realizar unas encuestas a pie de calle como se están haciendo ahora, ¿no? Otra curiosidad, en vez de rusos nos vamos a franceses. ¿Qué hacen los franceses en Barcelona? Por ejemplo, aquí vemos cómo el turista francés por las noches básicamente o está en la autopista yendo hacia Valencia, hacia Madrid, etcétera, o bien le encanta estar en la zona costera de Barcelona, ocupando toda la parte litoral, no solo Barcelona. Y de hecho en Barcelona, aparte del eje principal, no visitan mucho más, ¿no? Como podéis ver, distintos países reflejan distintas costumbres y distintos comportamientos. Aquí, y acabo con los ejemplos, este es un último ejemplo también interesante, y aquí cogimos el vídeo, este vídeo refleja, cogiendo el filtro de los turistas que llegan a puerto y que por primera vez dan señal en las redes portuarias, en las antenas del puerto, cómo este turista después se comporta dentro de la ciudad. Este es un filtro ahora mismo por localización, ¿no? Por el puerto. Entonces podemos ver la llegada y la salida de cruceros con los colores rojos la salida y verde la llegada, y en blanco los cruceros que están amarrados a puerto, y cómo todo esto está impactando en la ciudad. Evidentemente son datos a muy grosso, no hemos reflejado un detalle muy elevado, pero da la idea de cómo se van al Camp Nou, cómo visitan la Sagrada Familia, incluso cuándo y de qué manera y en qué orden, ¿no? Da a entrever un poco de qué manera podemos leer ese comportamiento, ¿no? Curiosidades. Aparentemente los datos podéis decir, bueno, en general no nos van a dar gran información, pero el detalle es importante y lo es mucho. En este caso observamos que el 30% de los turistas se quedan en el barco o se quedan a menos de 4 o 5 metros del barco y no salen de esa celda. Esto es una oportunidad brutal. Observar este dato te permite de pronto crear una nueva oportunidad para coger todo este turismo, llevarlo a la ciudad, que visite museos, que visite restaurantes, etc. Y sabes dónde ir a buscarlos y sabes de dónde vienen. O sea, la observación del dato en detalle nos da un nivel de información que hasta entonces no habíamos tenido. Voy a acabar con esto. Esto es muy bonito, muy visual en algunos casos, pero esto no se puede acabar aquí. En realidad esta oportunidad va de coger todo esto y ser capaces de ir a alguien que tenga un problema de verdad. Un ayuntamiento que necesite deslocalizar su turismo. Un ayuntamiento que de día se le escape el turismo. Hay que ir a ellos y decirles qué problema tenéis. Hay que ver qué preguntas tienen y hay que ser capaces de responderlos. Y esto es fundamental, porque si no somos capaces de cerrar esta cadena, esto se puede quedar en un hype que no llega a nada. Esto es lo que hemos hecho en este informe. Hemos querido coger un dataset, buscar qué preguntas podría tener, a modo de ejemplo, un sector hotelero. Lo hemos hecho con una empresa, Roca Salvatella, que es muy conocida del sector, y con esas preguntas dijimos cómo las respondimos. En este caso, surgió una evidencia. Hay partes de las respuestas que vendrán de los datos que tiene Telefónica, en este caso, y hay otros que no. Y tuvimos que usar datos financieros para responder a las necesidades, a esas big questions de ese sector hotelero. Y esto nos lo vamos a encontrar. A menudo las respuestas no vienen solo de una sola fuente, sino que habrá que ser inteligentes y hábiles para ser capaces de buscar las fuentes que den las respuestas, ¿no? Y ya con esto acabo. Solo quería comentaros que esto solo es un caso de uso, es muy ilustrador y si alguien está interesado recomiendo que leáis el resumen ejecutivo, ¿vale? Y que evidentemente esto va a tratar ahora de ser capaces de cerrar esta cadena de valor de las big questions, sacarlas al cliente, intentar extraerlas conversando con el cliente y después ir y ser capaces de responderlas con agilidad. Muchas gracias a todos. Clavado el tiempo. Justo. Bueno, vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Miguel Ángel Quintanilla. Te paso el relevo. Director General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y AMP por el Instituto de Empresa. Y actualmente miembro del Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes, impulsado por AENOR. Y representante también del Ayuntamiento en la Red Española de Ciudades Inteligentes. Es ponente habitual en conferencias de innovación empresarial
y Tecnología de Ciudades Inteligentes y profesor de Innovación en la Escuela de Negocios MBA Business School. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Y muchas gracias a todos también por haber asistido a esta sesión de conferencias y al Congreso en general. Bueno, yo voy a tratar de, también manteniéndome dentro del tiempo de los 10 minutos que tenemos, trasladaros un poco cuál ha sido y cuál va a ser la experiencia en materia de tecnología aplicada al turismo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguramente cuando todos los que estamos aquí pensamos en Canarias, la primera palabra que se nos viene a la mente es turismo, ¿no? Es decir, pero el turismo en Canarias está concentrado principalmente, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en las zonas del sur de las islas, no en las capitales ni de isla ni de las provincias, ¿no? Entonces, eso supone un reto para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria que tiene que hacer o tiene que potenciar ese sector turístico haciéndolo compatible con los grandes polos atractores de turismo dentro de la isla o dentro del archipiélago, ¿no? Entonces, os voy a contar un poco cuáles han sido los pasos que hemos seguido hasta la fecha de hoy y cuáles son los pasos que vamos a seguir en el futuro, seguramente alguno de ellos de la mano también de Telefónica. Antes tuve la ocasión de charlar un poco con María. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que se tiene que plantear un destino es conocer, saber a qué público va dirigido, saber quiénes son sus visitantes para poder estructurar la oferta y para luego poder desplegar tecnología sobre esa oferta turística. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, como os decía antes, pues hemos tratado de especializarnos principalmente en 3 líneas, ¿no? El turismo de cruceros, perdón. De hecho, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria es puerto base ya de algunas empresas de cruceros. El turismo de compras, y aquí entra un poco lo que os comentaba de hacerlo compatible con los grandes polos de turismo. No tratamos de atraer turistas del extranjero solo para comprar, pero sí tratamos de que los turistas que vienen a la isla para disfrutar del sol y la playa en las zonas turísticas vengan a la capital al menos un día durante esa estancia a realizar compras, ¿no? Y por último, el turismo de congresos. Bueno, esta información, esta segmentación del turismo, el segundo paso que hay que hacer es estructurarla alrededor de productos o de clubes de productos. Nosotros hicimos desde el área de turismo se hizo un trabajo importante, se estructuró la oferta turística en estos clubes de productos que podemos ver ahí y a partir de aquí empieza la difusión y sobre todo la presentación de la información organizada según los tipos de turistas a los que dije inicialmente que nos estábamos dirigiendo. Y es donde empezamos con la aplicación de tecnología. En primer punto, con el desarrollo de un portal, lógicamente no solo en español, sino en inglés y en otros idiomas, donde se ha estructurado la oferta turística de la ciudad, tal y como les mencionaba antes, en productos y en públicos objetivos, de tal manera que esa oferta turística para los turistas que nos van a visitar es fácilmente accesible, tanto antes de la visita, como durante la visita, como después de la visita. Otra de las cosas, otro de los proyectos que hemos llevado a cabo es la implantación de una tarjeta turística de fidelización, que también está acompañada de un portal web, a través de la cual el turista puede conocer mejor la oferta de ocio de la ciudad y favorecerse pues, de determinados descuentos por la adquisición de esta tarjeta. Es importante también no solo poner a disposición del turista la información cuando está en origen, sino darle los medios para que cuando está en destino pueda acceder a la información. Muchas veces los turistas cuando están ya en el destino pues no tienen o no han activado el roaming de datos o no tienen acceso a un ordenador, etcétera. Entonces, lo que hicimos aquí fue desplegar pantallas interactivas tanto en algunos puntos de la ciudad como en muchos hoteles en la zona, digamos, de mayor afluencia turística, que es el sur. Estos paneles interactivos contienen exactamente la misma información, pero estructurada de una forma adaptada a una pantalla táctil, la misma información que tiene el portal de turismo LPA Visit.
Al mismo tiempo, el año pasado inauguramos la Casa del Turismo. La Casa del Turismo ha sido reconocida como la primera oficina turística española del siglo XXI. Es una oficina turística que, más allá de incorporar folletos en formato papel o revistas o catálogos, lo que hemos tratado es de llevar toda esa información al plano digital. Al turista en la Casa del Turismo le ofrecemos acceso a Internet, si tiene sus propios terminales, le ofrecemos iPads en una sala donde pueden consultar toda esta información y le ofrecemos también pantallas interactivas para acceder a todos los contenidos en cuanto a ofertas de ocio, restauración, etcétera, dentro de la ciudad. Lo último que hemos hecho ha sido trasladar esta información también a una app. Y aquí se nos planteó una primera discusión, es decir, ¿tiene sentido desarrollar una app o sería suficiente con convertir esa web LPA Visit en una web adaptada a un teléfono móvil? Nosotros aquí decidimos optar por la primera opción, llevar los contenidos a una app por una sencilla razón. Llevar los contenidos a la app te permite que el turista pueda disponer de esos contenidos en offline. Es decir, actualmente los turistas que se mueven por la ciudad, un porcentaje importante de ellos no tienen activado el roaming de datos. Con lo cual, si los contenidos que ofrece la ciudad se los estamos ofreciendo en modo online, ese turista pues solo los va a poder consultar o cuando esté en el hotel o cuando esté en algún punto de cobertura wifi, con alguna wifi gratuita, un restaurante o una cafetería. Esta es un poco la razón principal por la que hemos decidido trasladar los contenidos a una app. Los contenidos, una vez más, por ser coherentes, son exactamente los mismos que los que están contenidos en el portal LPA Visit y están disponibles también en varios idiomas. Otra de las cuestiones en las que llevamos también un tiempo trabajando en la ciudad es el despliegue de redes Wi-Fi. Las redes Wi-Fi que tenemos actualmente desplegadas en la ciudad están principalmente concentradas en las zonas de interés turístico, playas, zonas comerciales abiertas y principales parques de la ciudad. A través de estas zonas Wi-Fi damos servicios gratuitos dentro de los límites que establece la Comisión Nacional de Competencia y ofrecemos también servicios de pago. Esto es un poco el camino que hemos recorrido hasta la fecha de hoy. Yo creo que hemos avanzado, pero yo creo que nos queda todavía bastante camino por recorrer y sobre todo un camino muy apasionante. Actualmente estamos trabajando principalmente en 3 líneas o en 3 proyectos que yo creo que además son estructurantes. El primero de ellos es el de la mano de Segitur, tratar de convertir a Las Palmas de Gran Canaria en un destino turístico inteligente. Segitur tiene una encomienda del Ministerio de Industria y Turismo para desarrollar, digamos de alguna manera, el estándar de destinos turísticos inteligentes. Para desarrollar ese estándar ha empezado a trabajar con una serie de destinos turísticos en España, entre ellos la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo espero que aproximadamente el mes de noviembre se publiquen los resultados del trabajo que llevamos haciendo cerca de un año, en el que no solo se van a, de alguna manera, reconocer los proyectos que ya se han impulsado en la ciudad, sino que se van a dibujar las líneas de trabajo futuro en las que debemos incidir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como destino turístico para llevar a convertirlo en un destino turístico inteligente. En paralelo a este proyecto, y en este caso en colaboración con Red.es, de nuevo con Segitur y con el Cabildo de Gran Canaria, se está trabajando en la creación de un centro demostrador de innovación aplicado al turismo. Esto va a ser un espacio de unos 800 metros cuadrados que está actualmente en licitación. De hecho, está la licitación abierta desde hace una semana para adquirir la tecnología, que va a albergar tecnología que en algunos casos es tecnología de estado del arte actual, pero en otros casos a lo mejor lo es la parte hardware, pero no es la parte software, orientada a soluciones pues, para hoteles, para restaurantes, para turoperadores, etcétera, que hoy en día a lo mejor no son accesibles en el mercado y que creemos que van a ser el futuro o que son las tecnologías que en un futuro cercano van a aplicar a esos sectores. Este centro demostrador, que
está previsto que se inaugure en el primer trimestre de 2015, será un lugar donde empresas de tecnología y empresas del sector turístico puedan experimentar y desarrollar con estas tecnologías que vamos a desplegar antes de que termine el año. Y la última de las líneas de trabajo en las que ya hemos empezado a dar algunos pasos, de hecho precisamente de la mano en este caso de Telefónica, es yendo ya no solamente a poner información de la mano del turista, sino a, como bien decía María al principio de su ponencia, a recuperar información también del turista y no por la vía tradicional de las encuestas, que son muy costosas, muy intensivas en recursos humanos, sino por la vía de la huella que el turista deja cuando visita tu ciudad. Esa huella puede ser basada en tecnología como teléfonos móviles o iPads, o también basada en transacciones económicas. Yo espero que antes de que termine el primer semestre del año que viene seamos capaces de tener ya una experiencia real en este campo y empezar a captar información de mucha más calidad de cómo se comportan nuestros visitantes dentro de la ciudad, qué periodos medios hacen de visita, qué zonas frecuentan, etcétera. Y nada más. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la atención al Congreso. Muchas gracias, Miguel. Vamos a dar la palabra a Enrique Cortés, que es ejecutivo de IBM para el sector público. Nos sustituye a Ana García, que era la que estaba en el programa. Pues mira, para mi exposición la he variado un poco, porque no quería, al final, muchas de las cosas que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo y estaba pensando, ¿no?, mientras estabais hablando en, oye, cómo no repetirme e ir un paso más y agregar un punto más de valor en la discusión que estabais entrando para ir profundizando más, ¿no? Bueno, enlazo en la importancia del sector turístico, ¿no? Lo comentaba antes María. En el PIB español ha comentado el dato del 17% del PIB, más o menos está relacionado con la parte turística. En empleo es el 10%, ¿vale?, del empleo en España está relacionado con el sector turismo. El punto clave aquí es entender cuál es el mapa de empresas que forman este sector. Y nos damos cuenta que realmente quien forma este sector, la mayoría de este sector son pymes turísticas. Son restaurantes, son hoteles pequeñitos, no estamos hablando de grandes cadenas ni turoperadores, que evidentemente son importantes y que tienen medios, sino que la gran mayoría del sector turístico está formado por los pequeños restaurantes, por la hostelería, por los pequeños alojamientos. Y yo creo que es a ellos a los que deberíamos atender, ¿no? Deberíamos pensar en foco cuando queremos pensar y hacer crecer el sector turístico. Tenemos que entender que nuestro tipo de clientes son estos, ¿no? Son clientes pequeños, en la gran mayoría, ¿no? Luego, bueno, analizando, como ya lo han comentado, no voy a indagar el nuevo tipo de turista que viene a España, ¿no?, o el turismo interno, cuáles son los sensores que tenemos. Quería ir a un paso más, es cómo el nuevo turista, ¿vale?, planifica ahora mismo sus viajes, ¿no? Ya no estamos hablando de un turista normal que iba a la agencia de viajes y cogía el tour. Ahora los turistas, ¿no?, se han vuelto digitales, ¿no?, como han contado, y quieren planificar su propia experiencia de viaje, ¿no? Además queremos cada uno que el viaje sea diferente al del otro, ¿no? Porque yo he hecho esto, porque he aprovechado esta oportunidad, porque he ido a este sitio, ¿no? Y al viajero ahora mismo le gusta planificar y convertirse en tener una experiencia única. No le gusta que sea tratado en un segmento, ¿no? No le gusta que seamos los cruceristas, ¿no? Pues a los cruceristas todos igual, o a los rusos tal. Cada persona o cada individuo quiere una experiencia individual, ¿no? Y yo creo que eso es algo, una tendencia que va más, ¿vale?, y que el viajero y el turista va a demandar, y que tanto a la hora de intentar atraerlos, ¿vale?, primero conocerlos, atraerlos, ¿no?, todo el ciclo de vida de darles una experiencia o que usen nuestros servicios turísticos, que sea una experiencia única y muy rica, que ellos luego sean capaces de recomendar otra vez y se cierre el ciclo, ¿vale? Tenemos que ir pensando en esto, en que ellos quieren una experiencia única, ¿no? Entonces, bueno, ahí al hilo de lo que estamos haciendo, o que estamos haciendo en IBM, al final la idea es
para conocer al turista hay que utilizar todo tipo de información, ¿no? Hay que saber lo que están haciendo, lo ha explicado además con unos gráficos maravillosos María, de qué es lo que hace el turista ahora, ¿no? Y entender qué actividades hace, ¿vale? Lo ha explicado maravillosamente. Lo que habría que hacer es entender por qué no hace otras cosas, ¿vale? Ese tipo de respuestas no las puedes hacer analizando simplemente los datos de lo que hacen. Tienes que entender por qué los rusos van a estos sitios, pero ¿por qué no van a estos? No lo sabes, ¿no? O ¿por qué los franceses sí quieren esto, pero no quieren lo otro? Tienes que entender que a lo mejor los franceses en otros destinos hacen otro tipo de cosas y en España no lo hacen. Y decir, ¿por qué? ¿No? Porque a lo mejor, oye, no están encontrando los servicios que ellos podrían demandar, o no les estamos haciendo llegar, porque a lo mejor no los tenemos, pero a lo mejor es que no les estamos haciendo llegar, ¿no? Hay que entender claramente a cada turista qué le podríamos dar, ¿no? Qué le podemos ofrecer, ¿no? Que aparte de lo que hacen, entender por qué no hacen otras cosas, ¿no? O sea, podemos entender que vienen los rusos o que vienen los franceses, pero a lo mejor no entendemos por qué los austríacos o los suizos no quieren venir a España. Y esos son el tipo de respuestas que tenemos que buscar analizando, ¿no? A ver, ese tipo de respuestas, por supuesto, la información de lo que hacen es vital. En las redes sociales hay multitud de información, el Open Data, que tienen los datos que tiene la administración, pues también es una vía. Lo que hay que intentar es integrar toda esa información, que antes lo hacía referencia también María, integrar todo ese tipo de información para al final responder esas big questions, ¿no? Y esa big question no es simplemente lo que hacen, sino el que no hacen, ¿no? En eso estamos trabajando, ¿vale? A través de análisis de redes sociales, etcétera. Y luego volvemos a lo mismo, volvemos a lo que he empezado en mi exposición. El objetivo no es que una gran compañía hotelera que tiene todo este tipo de herramientas, que puede acceder a los servicios de Telefónica o incluso construirse ellos sus propias aplicaciones para darles una experiencia única, pues que den este servicio. Realmente nuestro sector turístico es un sector de pymes. O sea, tú no le pidas a un pequeño hotel, ¿vale?, que se ponga a analizar los datos de por qué vienen los suizos o por qué no vienen los rusos o por qué les gustaría, a lo mejor no tienen la oferta cultural que ellos necesitan o demandan, ¿no? Hay que trabajar en que se lo tenemos que dar, esos datos, se lo tenemos que dar masticado, ¿no? Ahí también juegan un papel muy importante las empresas TIC, las empresas de tecnología de información, las pymes TIC, que pueden crear servicios asociados, ¿no? Al final todo es un ecosistema que analicen estos datos y promuevan o hagan a las pymes del turismo ofrecer servicios que mejoren la experiencia del turista, ¿no? Al final a mí me gusta poner un ejemplo siempre. Cuando piensas en qué es el turismo, ¿no?, el sector turismo, piensas en, por ejemplo, pues un pequeño restaurante o una escuela de buceo aquí en Málaga, ¿no?, o en Murcia. Pues claro, esta escuela de buceo a lo mejor tiene que entender y tiene que saber que en determinadas épocas del año, pues las vacaciones, por ejemplo, de los suizos es en un determinado periodo, que les gusta hacer este tipo de cosas, pero que les tendrías que dar un servicio asociado para venderles en un paquete y a lo mejor a un tour operador decirles, oye, pues me voy a asociar con, no sé, me imagino, con una empresa de coches, con un hotel pequeño, para darle una experiencia única y que a lo mejor un tour operador en Suiza venda ese producto y yo ya esté integrado, ¿no? O en otro ejemplo que utilizo es, se dieron cuenta que en Extremadura venían de repente muchos alemanes en una época del año. Bueno, las pymes no saben ese tipo de información, ¿no? No tienen esa información. Vienen porque en esa época hay una época de migración de aves, hay mucha cultura, ¿no?, de ornitología en los países centrales de Europa, y al final en Extremadura pues se puede asociar o aprovechar ese conocimiento para que la pyme, a lo mejor, pues a los alemanes, en los restaurantes, a lo mejor le ofrezca una carta especializada, o los hoteles tengan información en inglés o se muevan con tour operadores que trabajan en esas zonas para intentar atraer, retenerlos, porque ya saben que existe esta demanda, ¿no? Yo creo que esto es una evolución, creo que se están dando pasos. El tema de destinos inteligentes de Segitur es, yo creo, una gran iniciativa. Lo que tenemos que ir evolucionando es en pensar, ¿vale?, en que toda esta información tiene que ser digerible, ¿vale? Porque si no es digerible y no puedes aprovechado por una pyme, se queda de verdad solo aprovechada por los grandes, ¿no? Y a lo mejor se pueden hacer acciones, pero al final lo que intentamos hacer es que el sector turístico, y que es un sector de pymes, pues al final sea más competitivo, y para eso tenemos que darle esa información de forma adecuada y que pueda ser digerible por alguien que a lo mejor es una empresa de 2 o 3 personas y no tienen tiempo para hacer este tipo de análisis.
esta era un poco mi intervención. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que vamos fantásticamente bien de tiempo, con lo cual pues pueden haber muchas preguntas y yo no sé si tenéis ya alguna que os hayáis apuntado. Pues empiezo yo, que me las tengo preparadas. A ver, yo como emprendedor, una de las cosas que siempre estoy escuchando es, y la pregunta que siempre tenemos que resolver es, bueno, ¿qué problema estás resolviendo? ¿Qué necesidad estás cubriendo, ¿no? Y para nosotros es tremendamente importante el conocer esa información previa para ir pues ajustando el proyecto en función de eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué mecanismos creéis que debe existir para precisamente esos datos no estructurados se conviertan en información útil para que empresas, como decías, pymes, puedan llegar a esos usuarios, a darles esos servicios concretos? Y la siguiente parte de la pregunta es, ¿y qué mecanismos habría que implementar para que además de desestructurarlos, lleguen a los que tienen que llegar? Yo necesito una serie de información, como por ejemplo lo que comentaba María José, saber dónde se mueven los usuarios en una ciudad concreta, ¿no? Para mí eso es importante. Para mí no es fácil llegar y llamar a la puerta de Telefónica a ver dónde está, o llegar a una administración pública a encontrar esos datos, ¿no? Es intentar entender cómo conseguir eso. Estamos lejos, ¿no? No sé si me escucha. Hola, hola. ¿Se me oye? Sí. Tú sigue. Esta es la visión y este es el camino, ¿no? Evidentemente esto no es la realidad, ¿no? Ahora mismo lo que hay son lo que está publicado, ¿no? Que evidentemente no es lo que nos ha mostrado Telefónica, lo que está publicado de los datos, ¿no? De afluencia, que está basado en estadísticas, en encuestas. Es un dataset, un conjunto de datos, que eso es indigerible por una pyme directamente. Eso no lo puede digerir. ¿Qué hay que hacer? Es enriquecer esos datos, porque esos datos a lo mejor por sí solos no tienen valor, ¿vale? O sea, hay que analizarlos para hacer ese tipo de recomendaciones. Y luego para mí un factor clave son las empresas TIC, ¿no? Que pueden aprovechar esos datos porque ellos sí que entienden la tecnología para ofrecer unos nuevos servicios. Y luego la administración o las asociaciones turísticas, ¿vale? Pueden agrupar todos esos datos y además dirigirlos a una determinada región, a un determinado destino, de un destino inteligente, para que toda la red de pymes o de industria del sector turístico puedan acceder a esa información de una forma masticada. Hasta ahora la administración, que no es poco, están haciendo muchas iniciativas en el tema de Open Data y Big Data. Se están quedando, vamos a decirlo así, por lo menos las que yo estoy viendo, se están quedando en dar los datos, que no es poco, pero el avanzar más a analizarlos y a que esto al final sea algo comestible por las pymes, creo que ese es el reto que nos falta, ¿no? Y yo creo que pues al final es una cosa que tiene que hacer todo el ecosistema, ¿no? Tanto las empresas, digamos, de tecnología como la administración, en crear ese tipo de plataformas, y que las empresas también de las pymes turísticas también se retroalimenten en el sistema. Sí, yo quisiera aquí mencionar, continuando con tu hilo, que nos hemos dado cuenta que esto es una nueva oportunidad que es muy gorda y que no es solo que una empresa coja a un ingeniero y se instale su Hadoop y empieza a jugar. No es esto de lo que estamos hablando. Hace tiempo que esto ha salido de los laboratorios. El Big Data es un cambio de mentalidad, de funcionamiento. Implica el poder entender qué datos son interesantes. Comentaba una estadística antes con él. O sea, ahora mismo solo el 20% de los datos que existen en el mundo digital están estructurados. ¿Qué significa estructurados? Que somos capaces de entenderlos. Los demás están en formato de unos y ceros, de una manera totalmente indigerible, y en muchos casos se descarta, como por ejemplo nosotros hacíamos hasta hace pocos años, ¿vale? Entonces, se necesita, por un lado, ser capaces de acceder a los datos y estructurarlos, ¿vale? Por otro lado, aparece un nuevo rol, los Data Analysts. Esto es un perfil del que hasta ahora no se ha hablado nunca,
y ahora podéis leer bastante, han aparecido muchos artículos en Internet y se han divulgado mucho, sobre este nuevo perfil que va a demandar el sector muy pronto. Se habla que en Estados Unidos en 2017 se van a buscar 170.000 data analysts. Son gente muy especializada que tenemos que empezar a formar y a preparar a partir de ahora, porque las empresas los van a demandar. Y esta gente es la que nos permite eso, pasar de este volumen de datos indigerible a ser capaces de entender cómo se ha generado el dato, cómo es el contexto donde se ha generado el dato y, por lo tanto, qué información hay en ese dato. Este cambio es crucial, porque pasamos de volvernos locos viendo lo que estamos viendo a entender perfectamente qué hay en ese dato que me pueda interesar en mi negocio. Después están los analistas de negocio, ¿vale? Que son los que ponen los retos a los analistas de datos. Son los que les presentan sus problemas, ¿vale? Son los que después convierten este resultado en decisiones de negocio. Y entonces, la respuesta es, esta cadena está empezando a funcionar, pero justo estamos al principio. Las empresas que tienen datos tienen que ser capaces de acceder a ellas. Hay otras empresas que tienen que ser capaces, las mismas o nuevas, de ser capaces de exponer estos datos, y esto es un esfuerzo muy importante, de una manera que sea digerible para el sector, pequeñas empresas o grandes empresas, y tenemos que crear estos skills de Data Analyst y Business Analyst adaptados al nuevo mundo digital. Y esto es el principio de una gran historia. ¿Querías añadir Sí, algo? yo quería... Iba justo a decir algo muy parecido a lo que acaba de comentar María José, ¿no? Yo creo que en el campo del Big Data estamos en un estadio en el que ya somos capaces de gestionar volúmenes importantes de datos, somos capaces de extraer información de todos esos datos, y probablemente el siguiente paso o el siguiente reto es ser capaces de democratizar el acceso a esa información. Es decir, dejar de hablar de proyectos de extracción de información a partir de grandes volúmenes de datos, que es lo que probablemente es el contexto en el que ahora se está atacando este tipo de iniciativas, a poder hablar de prestar servicios sobre estos modelos de extracción de información. Cuando hablamos de prestar servicios, hablamos ya de que hay unos patrones de análisis predefinidos, de que se extrae una información que es útil para un colectivo de pymes, de personas, etcétera, que es suficientemente amplio, y además, al ser amplio, ese servicio se puede prestar con un coste muy bajo. Es un poco, yo pondría el símil con lo que nos ha ocurrido con el acceso a la tecnología en los últimos años, con el despliegue de las soluciones en la nube, las soluciones SaaS, ¿no? Que lo que han venido a hacer es, pues, permitir a empresas pequeñas que hace 10 años no podían pagar un ERP, poder tener un ERP por 100 euros al mes. Es decir, y yo creo que ese es el siguiente reto que tenemos que afrontar en el ámbito del Big Data. Y creo además que es una oportunidad de negocio. Quiero decir, aquellas empresas que quieran atacar ese reto y sean capaces de poner servicios democratizados sobre estos volúmenes tan grandes de datos, tendrán oportunidad de generar negocio en torno a ese servicio. Había una pregunta ahí, ¿verdad? Micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Javier Ventabol de IBM. Tenía una pregunta y una precisión en lo que habéis dicho, ¿no? Le quería preguntar a María José, cuando hace la referencia del 30% que se queda al lado del barco, ¿cómo sabe que efectivamente se quedan allí o es que no activan el teléfono? Ah, no, se sabe. Eso no se sabe, ¿no? Esa es la primera. O sea, que no activen el teléfono no se tienen en cuenta en el registro. Eso quiere decir que ese número podría ser mayor. O sea, eso solo refuerza el dato, no lo mira. El que no sabe, me refiero por si tú le vas a hacer un enfoque de qué hacen en el puerto, si son gente que no tiene roaming o son tiesos, pues la verdad que no, o sea, esta no cuadra, información, ¿no? Se basa en coger señal. Si tú no usas datos, también ocurre. Ahora, si no enciendes el móvil, no queda registrado en ningún sitio. Vale. Ese es O sea, el móvil lo han encendido, ¿no? Ahora O sea, mismo. vale. No. Y el segundo tema, y viene un poquito... No hacemos aún magia, me gustaría, pero no. Un poquito en lo que todos habéis hablado. Existe ahora mismo, yo os animo a todos que os apuntéis, un tema que se llama IBM Watson Analytics, que es, no sé si sabéis, los sistemas cognitivos de IBM. Está abierto en Freemium, ahora mismo está abierto un piloto donde te puedes apuntar beta, donde usando lenguaje natural
te resuelve la complejidad de cómo accede al dato, cómo te lo presenta y cómo te resuelve el contexto estructurado y no estructurado. En pequeños volúmenes de datos es gratuito, en grandes volúmenes tendrá coste cuando esté disponible a mediados del año que viene, parece que es. Ahora mismo solo se accede en inglés y estará en español a principio de año. Y tú te diriges preguntas de lenguaje natural, que es, oye, ¿qué hacen los turistas cuando llegan a Barcelona? Y él va viendo información y te responde a eso, usando Big Data, Hadoop y todo lo que quiera, y ahora mismo en formato freemium, y yo animo que entréis a verlo porque es un tema realmente sorprendente. Lo que vienen a decir es que te democratiza el Big Data a empresas de un empleado, es capaz de tener las capacidades que tiene la gran empresa que hoy no lo tendría permisible. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Hola, mi nombre es Fabio Castro, vengo de Bogotá, Colombia. Y mi pregunta concreta es, en el entendido que un turista que visita una ciudad, pues consume los bienes y servicios de esa ciudad y se vuelve un cliente y representa una oportunidad de negocio para esa ciudad, ¿qué recomendación concreta le harían ustedes a un gobierno local para captar esa huella que deja el turista y que permita volver esa oportunidad una oportunidad de negocio rentable y algo concreto para beneficio económico de la ciudad? Bueno, yo respondo, no sé si más o menos he entendido la pregunta, pero mi punto de vista es que es lo que comentaba un poco en mi ponencia. Yo creo que los gobiernos, al igual que el sector en general, tienen que buscar mecanismos de observar el comportamiento más actualizados a la nueva realidad digital. El hecho de que existan móviles y que las experiencias se estén transformando en cuanto al turismo hace que los gobiernos tengan también que adaptarse a esa transformación. Al final, esto es un tema de el turismo quiere, o sea, los gobiernos quieren atraer turismo y los negocios quieren que este turismo haga cosas, pero al final los intereses en vista de pájaro no son tan distintos. Entonces, yo lo que estamos trabajando ahora a nivel local con las administraciones públicas es a intentar buscar un mecanismo para reemplazar los sistemas de conocimiento de comportamiento actuales de encuestas y los métodos tradicionales que se han usado hasta ahora, buscar formas de homologar la información que hay presente en el mundo digital, y no quiero hacer cuña publicitaria, en general, móviles, datos financieros, datos de redes sociales, buscar un mecanismo de que toda esta información pueda ser homologada para convertirse en los indicadores que ahora mismo se están consumiendo a nivel global. ¿Y esto qué nos permitirá? Pasar de esa estadística que tú comentabas cuando intentas acceder al INE y saber cuántos turistas hay, de muchos filtros para llegar a un detalle de, a nivel de comunidad autónoma o como mucho gran ciudad de qué está ocurriendo a grosso modo, a poder llegar a un detalle que hasta ahora no teníamos. Y esa información es muy potente, porque antes nos dirigíamos a un país, ahora nos dirigimos a un sector concreto que tiene un comportamiento concreto de turismo, que provienen de una zona concretamente de ese país. O sea, nuestra exigencia está incrementando y las administraciones públicas lo están entendiendo y el sector privado también lo está entendiendo. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Yo creo que solo por Puntualiza completar un porque poquito, tenemos que cerrar. completar un poquito más lo que comentaba María José, ¿no? Al final las fuentes de información para conocer a tu turista en el destino son múltiples, ¿no? María José lo acaba de decir. La información de la red de telecomunicaciones es una, pero se puede explotar información, por ejemplo, de las antenas wifi. Si la ciudad tiene desplegada una red wifi, de ahí también puedes sacar información. Se puede sacar información, por ejemplo, en función de los recursos de la ciudad que ese turista visita en tu portal web, en tu aplicación o en las pantallas interactivas que tienes colocadas en las oficinas de información turística. Se puede sacar información también nosotros estamos sacando información de la tarjeta de fidelización. Se puede sacar información de redes sociales, es decir, las fuentes de información yo creo que son múltiples. Probablemente el principal reto no va a estar en tener esa información, que la puedes obtener, sino en saber cómo de representativa de tus visitantes es esa información.
María José antes decía, oye, pues nosotros cogemos la red de telecomunicaciones telefónica y sabemos que representa aproximadamente el 50% de los teléfonos nacionales que se mueven por España, ¿no? Claro, si extraes la información de otro sitio y la vas a extrapolar, para extrapolarla vas a necesitar saber cómo de representativa es, por ejemplo, el dato de las antenas wifi. ¿Cuántos usuarios van con las wifi abiertas dejando huella por tus antenas de la ciudad? Entonces yo creo que esa es un poco la dificultad, porque luego combinando toda esa información puedes tener, o todos esos datos, puedes tener información muy precisa de cómo se comportan los visitantes en tu destino. Bueno, No, me está pidiendo paso, pero 30 segundos No, es que ahora que me se van a ocurrido. cortar aquí la cabeza. Una de las cosas que yo creo que la administración pública tiene que entender es que hay que empezar a entender que hay que pedir ayuda para esto. Es decir, la capacidad de procesar esta cantidad de información se desborda, especialmente en administraciones públicas que no tienen equipos técnicos capaces de trabajar en todo esto. Entonces yo creo que hay un ejercicio aquí interno para las administraciones públicas. Tenemos que saber pedir ayuda porque esta oportunidad, esto es un tren que pasa y no lo podemos perder. Y hay que ir fuera y ver de qué manera tenemos que buscar herramientas para coger todos estos datos y convertirlos en accionables para ellos. Solo 5 segundos más. Nosotros hacemos muchísimas propuestas. No se te oye. ¿Hola? No te han dado ni 5 segundos. No me han dado ni 5 segundos. Hola, hola. ¿Sí? No sé si me oye, ¿no? Sí, Ahora sí. mismo son alto. Has perdido 3. Hacemos, para hacer cosas, para empezar a hacer cosas, ¿vale? No necesitas tampoco tanta ni megaproyectos ni análisis. Nosotros estamos haciendo en muchas ciudades españolas y en el mundo pequeños análisis de sentimiento, ¿no? Los llamamos así, sobre cómo es percibida una ciudad, ¿vale? Donde a través de análisis de redes sociales, imaginaos TripAdvisor, Google Plus, Facebook, etcétera, etcétera, que a lo mejor puede no ser suficientemente representativo, pero de verdad para el nuevo turista digital, ¿no? Que se mueve muchísimo por lo que le comentan, ¿no? Por la opinión que tienen otros sobre un determinado turista o de una determinada atracción o de un hotel. Tener el sentimiento, hacer un análisis de sentimiento vale muy poco dinero, ¿vale? Una cosa puntual, y tener una plataforma que te analice el sentimiento que es percibido en las redes sociales, por ejemplo, sobre una ciudad y que veas tendencias, es una plataforma que es realmente barata. Y podría ser un primer paso. Pues permitirme que por lo menos cierre la sesión con una pequeña conclusión. Desde mi punto de vista es evidente que la revolución del Big Data está empezando, pero ya es un monstruo que es capaz de hacer grandes a los que sepan gestionar y procesar esos datos, y todos aquellos que no lo sean capaces pues se van a quedar por el camino, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender todos y meternos en nuestro ADN desde ya, que eso va a ser absolutamente necesario. Otra de las conclusiones es que es una tarea de muchos, que al final aquí hay que coexistir y hay que generar este ecosistema que estamos empezando a generar, y que el éxito dependerá de lo rápido que seamos capaces de saber trabajar juntos, ¿no? Y otra de las conclusiones también es que, y en línea con lo que decía María José, el mundo móvil es un mundo absolutamente creciente y va a ser dominante, y de ahí se van a extraer muchísima información que ahora todavía no se extrae en base a todas esas aplicaciones nuevas que se van a ir desplegando, esas experiencias que se van a ir capturando de todos los clientes, ¿no? Y eso hay que saber procesarlo también. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.